Buenos días. Vamos a esperar unos minutitos hasta que el resto de los participantes se conecten. Bueno, ahora sí, damos inicio a la conferencia. Ante todo queremos agradecerles su participación y darles la bienvenida. Mi nombre es Adriana Schwetz, abogada de Mont Group. Nuestra compañía presta servicios legales, contables y tributarios en 11 países de la región, incluyendo Canadá, y ahora hemos abierto recientemente una oficina en España. Este webinar forma parte del ciclo de charlas que presenta Mont Group semanalmente, y en esta oportunidad presentaremos sobre cómo hacer negocios en Uruguay. La expositora será la contadora auditora señora Perla Julián, que es la gerente general de nuestra oficina de Montevideo. Y bueno, la presentación la haremos de esta manera: haremos la exposición en primer término, luego habrá un espacio para preguntas y respuestas, y luego haremos una breve reseña sobre los servicios que Mont Group presta. Así que bueno, le cedo la palabra a Perla y les doy la bienvenida nuevamente. Adelante, Perla, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Adriana, por la presentación. Y bueno, vamos a dar comienzo a la charla de hoy, que es un tema que realmente ocupa a muchas personas en este momento, sobre todo el interés que se ha puesto por parte de muchas empresas de la región y personas para poder instalarse y hacer negocios en el Uruguay. Ahora vamos a ver por qué elegir Uruguay, cuáles son los motivos, los aspectos tributarios de por qué elegir Uruguay. Uruguay posee muchas ventajas con respecto a otras jurisdicciones y países de la región. Es muy conocido y está claro que existe una estabilidad jurídica, política y social muy importante. La estabilidad jurídica se ha demostrado porque realmente las leyes y decretos que rigen muchas de las actividades importantes en el país son de larga data, y las empresas pueden instalarse sin que las reglas de juego le cambien una vez que toman la decisión. O sea, por eso el segundo punto son reglas claras y transparentes. Su ubicación geográfica dentro de la región, la infraestructura logística y tecnológica líder en América, hacen también que sea fácil la instalación de una empresa, que tenga elementos accesibles, y eso también pesa en la toma de decisiones. La libertad para disponer y mover capitales sin tener implicancias impositivas para sí o para sus accionistas es otro tema importante, ya que en muchos países de la región este aspecto realmente tiene algunas trabas y algunas implicancias, ¿sí? En cuanto al sistema tributario uruguayo, además de todas estas condiciones que vimos en la transparencia anterior, es otro punto de peso, porque existen muchas exoneraciones impositivas importantes con incentivos a la inversión extranjera y nacional. Esto también son leyes y decretos que se han venido aprobando y están vigentes desde hace mucho tiempo, y ya se ha aprobado de que funcionan, de que las empresas realmente han tenido exoneraciones impositivas importantes en este aspecto. Uruguay ha realizado las reformas tributarias necesarias para que, entre otros objetivos, se adapte a las prácticas internacionales en la materia, cumpliendo con los estándares internacionales de transparencia fiscal internacional. Este punto no es menor. En cuanto a los aspectos formales, vamos a dar un repaso para que tengan una idea de los tipos societarios que se pueden constituir en el Uruguay y las ventajas que muchos de estos tipos societarios ofrecen al inversor. Las sociedades anónimas,
las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, las sucursales de compañías extranjeras. Las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones simplificadas pueden llevar a cabo actividades comerciales y aislar a los accionistas de las deudas de la empresa. En cuanto a esos tipos societarios, actualmente las sociedades por acciones simplificadas, debido a su bajo costo de constitución y a su forma amigable, digamos, de ser constituidas, es el modelo societario que se está usando más en estos momentos, ¿sí? A veces los inversores extranjeros optan por llevar a cabo sus negocios a través de una sucursal local, y los fideicomisos pueden ser implementados para un propósito particular. Esto también es posible. La elección del tipo de entidad adecuado depende de múltiples factores, como ser el número de accionistas, la actividad a desarrollar, la fiscalidad y el mantenimiento de registros, entre otros. Las sociedades por acciones simplificadas, como les decía anteriormente, como son el tipo societario, que realmente es más amigable en este momento, me voy a detener un momento y les voy a dar algunos detalles. Este nuevo tipo societario está vigente a partir de la ley 19.820, con un claro objetivo de modernización y simplificación de los procesos. Tienen más autonomía de las partes para establecer cláusulas, y es un claro ejemplo de las facilidades que otorga Uruguay al momento de seleccionar un tipo societario. No hay contralor ni aprobación de la auditoría interna de la Nación, el control de legalidad lo realiza el registro de comercio y se eliminan las publicaciones. Esto hace, como les decía anteriormente, que el proceso sea más rápido y más barato. Las convocatorias a asambleas por cualquier medio, celebración de reuniones de accionistas y directores a distancia, esto con la pandemia realmente ha facilitado mucho la operatividad de estas sociedades. Las acciones son solo nominativas, el plazo de constitución es de 30 días, el plazo de duración puede ser superior a 30 años, la constitución digital depende de la GESI, los accionistas pueden tener un único accionista desde su inicio, no puede ser una sociedad anónima, persona física o jurídica, uruguayos o extranjeros, sin requisitos de residencia. Este aspecto lo quiero recalcar porque muchas veces estas sociedades son constituidas por inversores que están residiendo en el exterior, y justamente esto es posible porque no es necesario que estén residiendo en el Uruguay para adoptar este tipo societario. La administración, mismo criterio que las sociedades anónimas, unipersonal o plural, incluso podría funcionar solamente con un solo representante legal, ¿sí? En cuanto a voy a hacer un breve repaso de los acuerdos que tiene Uruguay firmados en este momento, acuerdos para evitar la doble tributación. Realmente es un listado bastante amplio. Uruguay tiene acuerdos para evitar la doble tributación y también de intercambio de información. Acá en esta slide les dejamos los países con los cuales los convenios están vigentes, que después cuando reciban la presentación lo pueden tener como material de consulta. En cuanto al intercambio de información, estos también son los países con los cuales tenemos acuerdos de intercambio de información. Yo me quiero detener para hacerles una aclaración, porque no es lo mismo un convenio para evitar la doble tributación que un acuerdo de intercambio de información, ¿sí? Los convenios para evitar la doble imposición tienen como finalidad evitar la doble tributación de los contribuyentes, previniendo el efecto disuasivo que pueda tener la doble tributación sobre la circulación de bienes y servicios, la libertad de inversiones internacionales y la transmisión de tecnología, otorgando razonable seguridad jurídica y fiscal. En cambio, los acuerdos de intercambio de información tienen como finalidad mejorar la cooperación entre las administraciones tributarias,
permitiendo a los estados contratantes el acceso a la información previsiblemente pertinente para el cobro de sus impuestos, así como para detectar la evasión y combatir el fraude fiscal. ¿Sí? También Uruguay tiene algunos tratados firmados de libre comercio, como es el ejemplo de Uruguay-México y Uruguay-Chile. Uno vigente desde el año 2004 y el segundo vigente desde el año 2016. En cuanto a algunos requisitos formales que están vigentes también en Uruguay, cabe destacar la ley que obliga a comunicar el beneficiario final, ¿sí? Todas las entidades mencionadas, o sea, las que vimos anteriormente, deberán revelar al Banco Central la identidad de los accionistas y la cadena corporativa de la propiedad hasta sus beneficiarios finales, entendidos como aquellas personas físicas que directa o indirectamente posean al menos el 15% del capital social o equivalente de una empresa local o de los derechos de voto, o que ejerzan de otro modo el control de la empresa. O sea que solo va hasta hasta aquellas personas físicas que tengan un 15% del capital, ¿sí? En cuanto a esto, digamos, en cuanto a una revisión general de lo que son los aspectos formales para poder constituir sociedades dentro del territorio uruguayo. Ahora vamos a pasar al otro gran motivo o atractivo de Uruguay para poder comenzar un negocio, que es el aspecto tributario. Vamos a ver los principales impuestos directos, que son el impuesto a la renta, el impuesto a la renta a las actividades empresariales, el impuesto a la renta a las personas físicas, el impuesto a la renta de los no residentes y el impuesto al patrimonio. Esto como grupo de impuestos directos. Y después tenemos los impuestos indirectos, como son el impuesto al valor agregado y el impuesto específico interno, que grava la enajenación de ciertos bienes, o sea, la primera enajenación de ciertos bienes como bebida, tabaco, vehículos, cosméticos y combustible. En cuanto al impuesto a la renta, Uruguay, a partir del año 2007, sufrió una reforma tributaria, que es la que rige actualmente, y que creó el impuesto a la renta a las personas físicas, el impuesto a la renta de las actividades empresariales, que en realidad no es que lo crea, sino que con ciertas modificaciones comienza a regir este impuesto así llamado, y crea el impuesto a la renta de los no residentes. El impuesto a la renta de las actividades empresariales, que grava las rentas de fuente uruguaya derivada de actividades económicas de cualquier naturaleza, ¿sí? Las rentas comprendidas son las rentas empresariales, las rentas asimiladas a rentas empresariales por habitualidad en la enajenación de inmuebles. Acá se tienen que dar más de 2 ventas de inmuebles para que se considere que hay habitualidad. Las comprendidas en el impuesto a la renta de las personas físicas y que por opción o en forma preceptiva, cuando superen sus ingresos al tope establecido de 4 millones de unidades indexadas, que actualmente equivalen a unas $436.000. O sea, que aquellas personas que, estando grabadas por el impuesto a la renta de las personas físicas, pasaran este ingreso, este tope, pueden también entrar por opción, ¿sí? O por de forma preceptiva. En cuanto a quiénes son los sujetos pasivos del impuesto a la renta de las actividades empresariales, son las sociedades residentes en la República y los establecimientos permanentes de entidades no residentes en la República, las asociaciones, sociedades y sociedades civiles agrarias, entre otros. La tasa del impuesto actualmente en Uruguay es del 25%. En cuanto al principio de territorialidad, esto quiero hacer hincapié porque es un elemento fundamental en la tributación en Uruguay, es que el régimen tributario uruguayo se basa en el principio de la territorialidad, es decir, que solo pagan impuestos por las actividades desarrolladas en el territorio uruguayo, dentro del territorio uruguayo. Las rentas de una sociedad uruguaya originadas en el exterior
no están gravadas por el IRAE y se consideran de fuente uruguaya las rentas obtenidas por servicios de publicidad o propaganda y los servicios de carácter técnico prestados desde el exterior, fuera de la relación de dependencia a contribuyentes de este impuesto. Esto es lo que se conoce como ampliación del criterio de la fuente, que es este caso en particular. En cuanto a los dividendos distribuidos por las sociedades uruguayas contribuyentes de IRAE, vamos a distinguirlos en los originados en renta de fuente uruguaya, están grabados a la tasa del 7% por concepto de IRPF para las personas residentes. Lo mismo que la distribución a los no residentes, que estando grabados por el impuesto a la renta de no residentes, la alícuota, la tasa que se aplica, también es del 7%. En cuanto a los originados en inversiones de capital mobiliario en el exterior, los residentes, las personas físicas, estarán grabadas al 12% y los no residentes no estarán grabados, ¿sí? En cuanto a los originados en otras inversiones en el exterior, tampoco están grabados. Recordar el criterio de la territorialidad. Las utilidades de sociedades personales y empresas unipersonales, cuando los ingresos en el ejercicio y su distribución sea menor a 4 millones de unidades indexadas, que equivalen a las $436.000, estarán exentas. Esto es porque hay un tope, digamos, que fijan para que aquellas empresas que no pasan este límite estén exentas, ¿sí? En cuanto al IRPF, que es el impuesto que pagan las personas físicas, es un impuesto personal y directo. Grava las rentas obtenidas por personas físicas residentes. La renta de capital categoría 1, como se le conoce, no reconoce el mínimo no imponible, y las rentas de trabajo categoría 2 reconoce un mínimo no imponible y se aplica en alícuotas de escalas progresivas, que se publican al 1 de enero de cada año, y hasta cierto valor de ingresos la renta no está gravada, y después se empiezan a aplicar las alícuotas progresivas, ¿sí? Se debe cumplir al menos acá tenemos un criterio, digamos, que vamos a hacer un repaso rápido, de cuando una persona, porque ¿qué pasa? Estamos hablando todos los temas, digamos, vigentes o que rigen para personas que están dentro del territorio uruguayo, para personas físicas residentes. Entonces, muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿cuándo yo puedo obtener la residencia en Uruguay? Entonces se tienen que cumplir ciertas condiciones para poder obtener esta residencia. La reglamentación uruguaya dice que hay que permanecer más de 183 días en territorio uruguayo, o que mi centro principal de negocios de la persona esté en Uruguay, o que la base de intereses vitales de la persona se encuentre en Uruguay, por ejemplo, si está establecida su familia, su cónyuge, sus hijos, y su base de intereses económicos también se encuentre en Uruguay, ¿sí? Obviamente es un listado, pero que hay que probar que se cumplen con algunas de estas condiciones, ¿sí? Una vez obtenida la residencia fiscal, la tributación como residente fiscal uruguaya es la siguiente. Las rentas de capital que obtengan dentro del Uruguay por activos localizados en Uruguay, las rentas de trabajo que obtengan en el Uruguay, por ejemplo, la persona una vez que adquiere la residencia puede estar en una relación de dependencia o también trabajar como independiente, las rentas de trabajo que obtengan fuera de Uruguay, siempre que la persona trabaje en relación de dependencia para una empresa contribuyente de impuesto a la renta de las actividades empresariales en Uruguay, y las rentas derivadas de intereses y dividendos que se obtengan fuera del Uruguay, que se aplica la tasa de imposición del 12%. O sea, esta sería la tributación para aquellas personas que, siendo extranjeros, obtengan la residencia fiscal uruguaya, ¿sí? En cuanto a ¿qué pasa cuando
la persona no cumple con una permanencia mínima. O sea, no cumplimos con lo que vimos en la diapositiva anterior. Uruguay, sobre todo en estos 2 años de pandemia, ha actualizado alguna normativa y ha tratado obviamente de atraer también inversores del exterior y ha facilitado el ingreso de extranjeros y sin permanencia mínima en el país. Cuando tenga en territorio nacional la persona una inversión por única vez en bienes inmuebles de un monto aproximado de $1.750.000, o emprendimientos productivos declarados, promovidos por la ley de promoción de inversiones de aproximadamente $5.250.000, y con una presencia mínima en el país solo de 60 días, entonces en ese caso puede, perdón, y con una inversión de aproximadamente $380.000, puede obtener también la residencia. Se han ido, digamos, facilitando las condiciones para que la persona pueda adoptar la residencia, ¿sí? La reglamentación que les decía anteriormente, que se ha ido modificando con la pandemia, se ha reglamentado lo que se llama el tax holiday para nuevos residentes, y que una ley en el año 2020, la 19.937, hace que otorgue una exoneración a quien se convierta en residente fiscal en Uruguay, para que por un plazo de 10 años no se le grabe los intereses y dividendos del exterior. Esta ley, la que nombraba la 19.937, permite optar entonces por 10 años de exoneración o una tasa reducida de impuestos. Había de ejemplo, si una persona en el año 2021 hubiese verificado la residencia fiscal, si este nuevo plazo opta por estas vacaciones fiscales, o sea, ya tuviese la residencia fiscal, esas vacaciones fiscales se hubiesen terminado en el 2026, con la reglamentación vigente antes de la ley 19.937, y con este nuevo plazo sus vacaciones fiscales terminarán en el año 2030. Siempre y cuando cumpla con las condiciones de inversión y permanencia mínima en el país que vimos anteriormente. O sea, fueron todas normativas, digamos, para facilitar la residencia dentro del territorio uruguayo. En cuanto al impuesto a la renta de no residente, grava las rentas provenientes de fuente uruguaya obtenidas por personas físicas o jurídicas no residentes y sin establecimiento permanente en el país. Se liquida el 31 de diciembre de cada año, y la alícuota que se aplica oscila entre el 7 al 12%, dependiendo del tipo de renta que genere el no residente, ¿sí? En cuanto al impuesto al patrimonio, este impuesto realmente, al momento de tomar la decisión de instalarse en el Uruguay y comenzar un negocio en el Uruguay, es marginal, porque realmente no influye y no pesa, digamos, económicamente en lo que es el proyecto. Grava el patrimonio neto fiscal de bienes y derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el país. Las personas jurídicas están gravadas a una tasa del 1,5%, y la tasa para personas jurídicas domiciliadas en jurisdicciones de baja o nula tributación es del 3%, porque obviamente, como cualquier legislación tributaria de Uruguay y del mundo, se trata de penalizar todas las actividades desarrolladas en países de baja o nula tributación. En cuanto al impuesto al patrimonio para las personas físicas, existe sí un monto no imponible de aproximadamente $123.000, o sea que si la persona no llega a ese tope de $123.000, no paga impuesto al patrimonio, y las tasas por franjas, según el valor del patrimonio, oscilan entre el 0,2% al 0,5%, y la fecha de liquidación
es al 31 de diciembre de cada año. La persona tiene que tomar, o sea, la fotografía de su patrimonio el 31 de diciembre de cada año. Acá les dejo solo como material de consulta un cuadro actualizado para la liquidación del impuesto al patrimonio al 31 de diciembre del año 2021, en donde están las alícuotas y las escalas y cómo aplicar para hacer un cálculo aproximado de lo que se pagaría por impuesto al patrimonio en Uruguay. En cuanto al impuesto al valor agregado, que grava la circulación interna de bienes, la prestación de servicios dentro del territorio uruguayo y las importaciones de bienes. El sistema de débito y crédito permite al contribuyente descontar el IVA que pagó por inputs para su producto o servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros generamos ventas gravadas por el impuesto al valor agregado, obviamente tengo la posibilidad de deducir todo el IVA compra generado por mis compras o por importaciones de bienes ingresados al territorio uruguayo. La tasa básica es del 22%, la tasa reducida es del 10% y que se aplica a servicios de salud, medicinas, hoteles, entre otros. Están exonerados la venta en libros, diarios, exportaciones en general, y se puede recuperar el crédito fiscal, ¿sí? Existen algunos regímenes especiales que son muy atractivos en Uruguay y que realmente tienen mucho peso en empresas que se han instalado en Uruguay y que ya están operando desde hace muchísimos años. Este es el régimen de zonas francas. Las zonas francas son áreas del territorio nacional de propiedad pública o privada, delimitadas y cercadas perimetralmente, de modo de garantizar su aislamiento del resto del territorio nacional, las que serán determinadas por el Poder Ejecutivo. Estas áreas, que actualmente hay 12 zonas francas autorizadas a operar, y 3 están destinadas exclusivamente a la producción de celulosa. 2 de las zonas francas que están habilitadas son edificios en Montevideo que solo pueden prestar servicios, y las restantes zonas francas reúnen empresas de distintas industrias, como logística, distribuidoras, laboratorios, servicios financieros, entre otros. ¿Cuáles son los beneficios fiscales de estas zonas francas? Los usuarios están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso aquellos en que por la ley se requiere exoneración específica respecto de las actividades que desarrollen en la misma. El artículo 25 establece que el Estado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, asegura al usuario durante la vigencia de su contrato las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos que esta ley le acuerda. Hay una sola excepción, que es a la exoneración general, que son las contribuciones de seguridad social por el personal que trabaja dentro de las zonas francas, ¿sí? Pero realmente la ley de zonas francas está vigente hace más de 30 años y funciona, y no hubo nunca cambios significativos que pusieran en peligro la operatividad de ninguna empresa instalada dentro de las zonas francas, ¿sí? En cuanto, acá les pongo alguna información adicional, como por ejemplo, cuáles son estas 12 zonas francas que les mencioné, las direcciones, y digo que quizá para material de consulta les pueda complementar la información que estamos viendo en el día de hoy. Yo les había nombrado en alguna parte cuando mencionamos las ventajas impositivas, el tema de los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión se han venido reglamentando desde hace muchos años, y el último decreto que se actualizó fue el 268 del año 2020, y que es realmente es una facilidad que se ha proporcionado con exoneraciones impositivas importantes, especialmente en cuanto al impuesto a la renta de las actividades empresariales. Es en el impuesto en donde pesa más esta reglamentación. Bueno, obviamente que debido a la caída en el nivel de actividad y para promover las inversiones privadas y el aumento del empleo durante el año 2020,
se han aprobado algunas modificaciones en la reglamentación de proyectos de inversión, que es lo que les mencionaba a través del decreto 268 del año 2020, publicado el 7 de octubre del año 2020. En cuanto a cuáles son los impuestos que se benefician con estos proyectos, son el impuesto al patrimonio, que se exonera del impuesto a los bienes muebles incorporados durante toda su vida útil, los gravámenes a la importación, o sea que exonera todos los gravámenes de importación, incluido el IVA, sobre los bienes de capital, siempre y cuando no sean competitivos con la industria nacional. Obviamente hay todos elementos probatorios, y información que tiene que proveer la empresa. El IVA se realiza la devolución del impuesto bajo el régimen de asimilados a los exportadores sobre las compras en plaza de materiales y servicios destinados a la obra civil de los bienes muebles destinados al proyecto de inversión. Y por último, en cuanto al IRAE, que es en el impuesto donde más pesa, es que la exoneración sobre este impuesto dependerá de la matriz de objetivos presentada y de los indicadores. Lo que debemos resaltar es que si comparamos la exoneración mínima de este decreto respecto de la reglamentación anterior, es que se pasa de una exoneración mínima del 20 al 30%, o sea, un incremento del 10% en la exoneración, que no es menor. El decreto también establece un mínimo anual del impuesto durante todo el periodo de la exoneración del 10%. En cuanto a los principales cambios, los resumimos entonces en que hubo cambios en la inversión computable, se dieron facilidades en este aspecto, en la exoneración del IRAE, que como ya vimos el porcentaje es mayor, en la matriz de indicadores y en el seguimiento y pérdida de beneficios. Pasando a otro punto que es solo para mencionarlo, porque bueno, para tener digamos como una información global de todos los aspectos que tenemos que considerar al momento de dar apertura a una sociedad en el Uruguay, también no nos tenemos que olvidar de los aportes a la seguridad social, es decir, una vez que instalamos la empresa y, y tenemos socios con actividad o sin actividad, y personal dependiente, tenemos que también tener en cuenta que existen los aportes a la seguridad social, que los vamos a dividir en aportes personales y en aportes patronales. Los aportes personales, el más digamos, importante en cuanto a su monto, es el aporte jubilatorio, que está grabado a la tasa del 15%, después tenemos el FONASA, que es la cobertura de salud, parte de 3%, más una adicional variable, que va a depender de si el empleado tiene cónyuge o hijos menores a cargo, el Fondo de Reconversión Laboral y el Banco de Seguros del Estado, que son montos muy menores, y en el caso del Banco de Seguros del Estado, que solo lo paga el patrón. En cuanto a los aportes patronales, el aporte jubilatorio es el 7,5%. ¿Sí? Acá les dejo la tabla para que lo tengan como material de ayuda. Acá también les dejo una tabla, cuando les mencionaba la cobertura al seguro de salud, que oscilaba entre el 3% en adelante, dependiendo si la persona tenía cónyuge a su cargo o hijos menores de edad a su cargo. Acá les dejo también la tabla para que vean cómo pasa el aporte del 3% hasta un máximo del 8%, dependiendo de la estructura familiar del empleado. ¿Sí? En cuanto a un punto que acá lo mencionamos, porque sé que en otros países a veces cuando las empresas tienen personal dependiente, el tema de los despidos puede ser muy oneroso, y solo yo los voy a mencionar y les dejo esta lámina para que después la puedan consultar. Es que en el caso de Uruguay existe un tope máximo de despidos, que obviamente depende de la antigüedad de la persona, que se considera por cada año fracción trabajado un salario, un mes de salario de despido, pero sin importar cuántos años la persona haya trabajado, el máximo son 6
el equivalente a 6 remuneraciones. ¿Sí? Solo se los menciono porque en otros webinars nos han consultado y bueno, me pareció importante aclararlo. ¿Sí? Bueno, esto es un breve resumen. Obviamente en cada uno de estos temas hay muchísimas cosas que podemos ampliar. Obviamente estamos abiertos a las preguntas que puedan realizar, y obviamente que si existe alguna pregunta puntual que quieren hacer sobre su negocio, sobre su empresa, también acá les dejamos los mails para que se puedan comunicar con nosotros, y bueno, con mucho gusto les podremos responder. No sé si hay alguna pregunta o esperamos. Gracias, Perla, por tu presentación. Bueno, hay dos consultitas. Queremos agradecer a Santiago Quiñones por su participación, y Catalina Vargas de Chile nos está preguntando si le vamos a enviar la presentación, y sí, les comentamos que la presentación será enviada a todos los participantes. ¿Alguna otra consulta desean hacer? Así después pasamos a la presentación de Mont. Bueno, mientras tanto, voy comentándoles que, bueno, nuestra compañía, como les decía en un principio, está en 11 países de la región, incluyendo Canadá, y recientemente hemos abierto una oficina en España. Moon Group ha diseñado un servicio integral para la creación y puesta en marcha en terceros países de empresas que desean abordar otros mercados. Este servicio lo denominamos hosting, a través del cual se presta la representación legal, el domicilio legal y la contabilidad de administración tributaria de la empresa. O sea, el empresario solamente se concentra en la función comercial. Cuando ustedes desean abrir una sociedad, nosotros le creamos la sociedad de acuerdo a la estructura tributaria que necesiten o que se adecue al objeto social de la sociedad, le abrimos la cuenta corriente en pesos y en dólares, le damos el alta en los impuestos e inscribimos a la empresa ante la autoridad fiscal del país. O sea, le creamos la empresa y se la damos operativa y para ya empezar a funcionar. Eso lo hacemos en todos los países. Por eso, si ustedes tienen alguna posibilidad de negocios o están vislumbrando alguna operación, bueno, no duden en consultarnos, que nosotros estamos ahí para apoyarlos, porque muchas veces por desconocimiento no se atreven a abordar otro mercado. Bueno, Moon Group está ahí para colaborarles en todo eso. Acá hay más consultas. ¿Cuál es la base impositiva de los distintos impuestos para la importación en Uruguay? Pregunta Catalina Vargas. Sí, bueno, muchas gracias, Catalina, por tu consulta. En cuanto a la importación de bienes en Uruguay, se aplica la tasa del 22% en cuanto al IVA importación. Luego se paga un 10% por anticipo de IVA importación. Obviamente ambos impuestos son, el IVA importación es deducible bajo el régimen de débito-crédito, como lo mencionamos en la charla, y el anticipo de IVA importación también no solamente es deducible para el IVA, sino también que es aplicable para el pago de otros impuestos, y en algunos casos, dependiendo del producto que se importe, también se hace un anticipo de impuesto a la renta de las actividades empresariales, que tampoco termina siendo costo, sino que también es deducible al momento de hacer la liquidación de impuestos de la empresa. ¿Sí? También pregunta cómo tributa una empresa de servicios en Uruguay, por ejemplo, asesores de comercio internacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también por esta pregunta. En la medida que es una empresa que presta servicios dentro del territorio uruguayo, va a estar grabado por el impuesto a la renta de las actividades empresariales normalmente, y después obviamente cabe la posibilidad de que presten servicios dentro del territorio uruguayo o también realice exportación de servicios, los cuales ahí veremos, como vimos cuando vimos el impuesto al valor agregado, las exportaciones no están grabadas por el IVA, o bueno,
va a depender después de situaciones particulares, pero es una empresa que tributaría impuesto a la renta a las actividades empresariales, ¿sí? Ok, muchas gracias, Perla. ¿Alguna otra consulta desean hacer? ¿Hay ventajas para empresas radicadas en el Mercosur que quieran operar en Uruguay? Bueno, si la pregunta apunta a, por ejemplo, si es una empresa que es importadora de productos, por ejemplo, que es lo que estábamos viendo en la consulta anterior, por ejemplo, existen ventajas o aranceles muy, digamos, muy amigables. Tenemos arancel cero, por ejemplo, para productos importados de países de origen Mercosur, y existen algunas ventajas en ese sentido. Después, no sé si la pregunta venía por ese lado, ¿no? Por el tema de las importaciones. Sí, la persona no da su nombre, no sé si quiere aclarar un poquito. Sí, gracias. Para importaciones, dice. Sí, sí, tenemos aranceles preferenciales, de hecho, los aranceles son cero, se cobran sí otros gastos aduaneros, pero sí, lo único que aclaro un tema, más allá de que no es el tema que estamos tratando en el día de hoy, pero sí es importante aclarártelo, es que los productos para gozar del beneficio del arancel de origen Mercosur, tiene que venir la mercadería con un certificado de origen Mercosur para que ese arancel pueda aplicarse, ¿sí? Jorgelina pregunta qué requisitos se necesitan para acceder a la zona franca de Montevideo, por ejemplo, venta de servicios. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, para acceder al régimen de zona franca, la empresa, bueno, una vez que toma la decisión, tiene que tener muy claro el tipo de negocio que va a desarrollar, porque se tiene que solicitar se hace una presentación ante la zona franca de Montevideo, ante la Comisión de Zona Franca de Montevideo. Se presenta un proyecto que es analizado, proyecto de inversión que la Comisión de Zona Franca lo analiza, y pasando por varias etapas, la notarial, en cuanto a la constitución de la sociedad, en cuanto después otra parte comercial, se hace todo un estudio para aprobar esa empresa para que pueda funcionar dentro de la zona franca, y cumpliendo con esos requisitos, información que una vez que está en actividad esa empresa, se hace un seguimiento del negocio para realmente comprobar que está desarrollando el negocio que se comprometió en el proyecto de inversión. Entonces, de esa manera, la empresa puede obtener los permisos y las renovaciones pertinentes para poder seguir con su negocio dentro de la zona franca. Un punto que no es menor es que muchas veces, que esto sí es muy atractivo porque los costos ahí bajarían mucho, es que existen espacios dentro de la zona franca en que se pueden subarrendar, sobre todo para prestación de servicios. Entonces eso hace que los costos en este tipo de empresas, para empresas de servicio, realmente sea muy, muy atractivo, ¿no? Realmente vale la pena. Dice No sé si, si fui dice clara o si- quieres alguna. sí, A ver. dice si puede ser una sociedad por acciones simplificada, una SAS sin Sí, residente. sí, sí, se puede, sí. Ok. Se puede actuar. Lo único que recordar, no quiero entrar de lleno a lo que es la normativa de zona franca, pero sí hay que tener en cuenta que se exige que cuando la empresa de zona franca opera, tiene que cumplir una cuota de personal uruguayo, y no puede ser el 100% del personal no residente. Eso después, en todo caso, si te interesa ahondar un poco dentro de lo que es la zona franca, nos podés escribir a los mails que se ven en pantalla,
y podemos brindarte una información un poquito más detallada, ¿sí? Sí, muchas gracias. Ahora acá hay otra consulta que dice, ¿cuáles son los costes laborales en Uruguay para un empleador? Bueno, siguiéndonos un poco con la pantalla de la tributación a la seguridad social, obviamente que si vamos a la pantalla de, vamos a ver si puedo irme a la pantalla esta, los aportes personales, o sea, la pantalla de la izquierda, son deducciones, son retenciones que hace el empleador al empleado y después lo vuelca al organismo recaudador, o sea que eso no es costo para la empresa, pero sí la columna de la derecha, si hacemos ese 7,5 más el 5 más el 0,10 más el 2,74 más el 0,025%, ese serían los porcentajes de aportación patronal que hay que aplicar a la base imponible o a la remuneración nominal de su empleado. No sé si quedó clara la pregunta. Ok, acá hay otra consulta que dice, ¿cómo funcionan los PPU, Parques Productivos de Uruguay? ¿Tienen ventajas impositivas en su radicación en cuanto a los costos de capital de inversión y de operación? Bueno, sí, los parques productivos tienen también exoneraciones y tienen que cumplir, al igual que cuando contestamos la pregunta de zonas francas, hay que cumplir con determinado requisitoria y hay que probar, digamos, digamos, ese desarrollo de ese negocio o actividad para poder obtener ese beneficio y ser considerado. Sobre esa pregunta, si quieren me pueden escribir un mail, así les paso un detalle de estas condicionantes, si les interesa, porque hay que desarrollar un poquito el concepto, pero sí que tienen beneficios. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta desean hacer? Bueno, como les decía Perla, si tienen una consulta específica sobre su negocio, pueden mandar un mail y nosotros se lo respondemos o agendamos una reunión por videoconferencia, y también la presentación, como les decía anteriormente, va a ser enviada. Igualmente nosotros una vez por mes o una vez cada 2 meses presentamos esta conferencia o temas relacionados a Uruguay, si están interesados, pero desde ya disposición. Perdón, Adriana, que Sí. antes de finalizar, nosotros ahora en el mes de abril, justamente acotando lo que tú decías, Sí. de los webinars que estamos haciendo habitualmente, hay uno que puede interesar mucho porque es complementario al webinar de hoy, porque en el mes de abril vamos a tratar el tema de con la llegada de estos inversores en caso de querer obtener residencias permanentes o residencias fiscales en Uruguay, y que creo que es un buen complemento ese tema con el que vimos hoy. Perdona que lo agrego porque me parece que era importante dar el aviso. Sí, súper bien. ¿Qué fecha es? ¿Es el 15 de abril? Sí, creo que déjame chequear el calendario, pero así ya les confirmo. Igual va a ser un segundo, la base de datos. El 19 de abril, martes 19 de abril. El 19 de abril, bueno, están todos invitados. Hoy se va a enviar el flyer con la invitación y serán todos bienvenidos. Así que bueno, quedamos a disposición como siempre y los datos están ahí y obviamente le enviaremos la presentación. Gracias por su tiempo, que tengan una excelente jornada y nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Adiós.